En los abruptos acantilados del suroeste de China cuelgan cientos de ataúdes. Nadie sabe con certeza desde cuándo están allí. No descansan bajo tierra. Tampoco reposan en el fondo de una cueva. Son auténticos cementerios suspendidos en mitad del cielo. En ese lugar al que solo las aves pueden llegar, se va desvelando poco a poco el misterio de un antiguo pueblo. Un pueblo al que la leyenda atribuye la capacidad de volar. ¿Quiénes fueron en realidad? ¿Cómo y por qué llegaron a escoger una forma de enterramiento tan extraña? Los ataúdes colgantes son una práctica funeraria documentada en distintos puntos del mundo. Pero se concentran sobre todo en Asia. En China se atribuyen al pueblo Bo, una minoría étnica que habitó lo que hoy son las provincias de Sichuan y Yunnan. Sin embargo, la información de la que disponemos sobre ellos sigue siendo muy escasa. Sabemos que empezaron a levantar una cultura floreciente hace unos 3000 años. Todo cambió con la dinastía Ming. La corte imperial decidió abrir el país y establecer relaciones con el exterior. Uno de los efectos más importantes fue el comercio de semillas de maíz y patata entre América y China. Estas plantas crecían bien en zonas de alta montaña. Eran territorios donde antes no se podía cultivar nada. A partir de entonces comenzó una gran ola migratoria de población hacia las regiones fronterizas. Eran zonas que hasta ese momento habían estado reservadas casi por completo a las minorías étnicas. El espacio vital de los pueblos indígenas, incluido el pueblo Bo, empezó a reducirse. Se vieron obligados a replegarse hacia montañas cada vez más abruptas. Levantaron puestos fortificados y fortalezas en lo alto para resistir. En 1573, tras una serie de campañas militares especialmente brutales de los Ming, el pueblo Bo prácticamente desapareció. La huella más visible que ha quedado de ellos son esos ataúdes colgantes suspendidos en las montañas del suroeste de China. Al principio nadie tenía noticia de su existencia. Estaban en lugares extremadamente escarpados, lejos de las aldeas, aislados durante siglos. Las primeras pistas sobre estos cementerios verticales en China aparecieron gracias a un arqueólogo estadounidense, David. En una campaña de campo en Yunnan, David encontró por casualidad varios ataúdes que se habían desprendido de un acantilado cercano. Dentro halló restos humanos y objetos de jade y plata. David describió aquella costumbre funeraria como algo completamente nuevo. No se enterraba bajo tierra. No se colocaba el féretro sobre el tejado de una casa. Se dejaba suspendido a media altura en la roca. No fue hasta 1946 cuando los investigadores chinos empezaron a estudiar en serio estos ataúdes colgantes. Ese año se produjo un gran desprendimiento de tierra en la ladera de una montaña del condado de Gong, en la provincia de Sichuan. Tras unas lluvias torrenciales, 6 ataúdes de madera maciza se precipitaron desde lo alto, se estrellaron al pie del monte y se hicieron añicos. Quedaron al descubierto varios esqueletos humanos y ajuares funerarios. Pulseras. Anillos. Horquillas para el cabello. Los habitantes de la zona avisaron a las autoridades. Sin embargo, aquello se recogió solo en unas pocas notas. No fue hasta 1974 cuando se organizó una excavación formal en uno de los abrigos rocosos del condado de Gong, en Sichuan. 10 ataúdes colgantes situados en un acantilado a más de 100 metros de altura fueron descolgados mediante poleas y andamios de madera. En su interior los investigadores hallaron cerámica, joyas, piezas de jade tallado, instrumentos musicales y decenas de trajes funerarios. Había un detalle sorprendente. El interior de los ataúdes mostraba una clara división por clases sociales. Los cuerpos que parecían pertenecer a campesinos y trabajadores estaban envueltos en ropas sencillas y ligeras. En cambio, los miembros de la élite iban cubiertos con numerosas capas de tejido. En algunos casos se contaron hasta 29 chaquetas y 13 pantalones superpuestos. Esos trajes suntuosos conservan un estilo artístico muy parecido al de las pinturas murales descubiertas en cuevas, tumbas y fortificaciones de montaña vinculadas al pueblo Bo. En las excavaciones se estudiaron alrededor de 103 fragmentos de tela. Solo 2 estaban confeccionados en seda. El resto eran tejidos de fibra de cáñamo. En el interior de las cuevas también aparecieron pequeñas pinturas murales de color rojo. Representan escenas de la vida cotidiana. Jinetes a caballo. Fiestas. Combates. Pesca. Caza.
Los personajes aparecen con un porte enérgico. Llevan el cabello recogido en un moño alto, a veces sujeto con una pequeña horquilla. Este peinado sigue presente hoy entre algunos grupos de la etnia Yi, que lo transmiten de generación en generación. Sin embargo, el terreno es muy difícil y el coste de acceso, muy elevado. Por eso las excavaciones de los ataúdes colgantes avanzan con enorme lentitud. No fue hasta el año 2000 cuando los proyectos de investigación y conservación relacionados con el pueblo Bo empezaron a recibir la atención que merecían. Se recogieron algunos materiales directamente en los yacimientos para analizarlos en laboratorio. Las dataciones por radiocarbono indicaron que los ataúdes colgantes más recientes tienen unos 400 años. Corresponden al final de la dinastía Min. La mayoría es mucho más antigua. Se remonta a la época de la dinastía Song. Todo apunta a que esta práctica funeraria fue especialmente frecuente entre los siglos X y XIII. El hallazgo más llamativo se produjo en la región de las Tres Gargantas, a lo largo del río Yangtze. Allí apareció el ataúd colgante más antiguo conocido hasta ahora. Se le atribuye una antigüedad de apenas 25 años anterior al comienzo del período de primaveras y otoños. Hasta hoy se han identificado cerca de 300 ataúdes colgantes en las provincias de Sichuan y Yunnan. Los expertos sospechan que en realidad hay muchos más. Tras un largo proceso de estudio y reconstrucción, los investigadores han detectado elementos comunes. Los ataúdes presentan formas y tamaños muy distintos. Algunos albergan varios cuerpos. Otros están destinados a una sola persona. La forma más habitual recuerda a una barca. Es un reflejo de la importancia del transporte fluvial y del comercio para aquellos habitantes. Otros féretros parecen pequeñas casas. Algunos son simples cajas rectangulares. Casi todos comparten un rasgo clave. La base suele estar tallada en una única pieza de madera maciza. Eso les confiere un peso enorme. Muchos ataúdes tenían originalmente tapas de bronce. En los trabajos de campo se han identificado 3 métodos principales para colocar los ataúdes. El primero consiste en sujetarlos sobre vigas de madera encajadas en la roca. Se perforan agujeros en el acantilado. Se introducen los postes. Y sobre ellos se apoya el ataúd. El segundo aprovecha huecos naturales. Grietas. Cavidades en la pared. Pequeñas cuevas abiertas por la erosión. El tercero se basa en cavidades artificiales. Se tallan nichos en la roca para encajar el ataúd en mitad de la ladera. Las zonas elegidas se encuentran a diferentes alturas. Algunos puntos alcanzan los 130 metros sobre el suelo. Otros están a apenas 10 metros. Se cree que esta costumbre nació en la sierra de Buyi, durante la dinastía Zhou, entre los años 1027 y 777 antes de nuestra era. Casi todos los ataúdes están elaborados con madera de Nammu. Es una madera muy apreciada, similar al cedro. Se utiliza con frecuencia en muebles de alta calidad en esa región. Pero surge la gran pregunta. ¿Cómo conseguía el pueblo Bo subir esos enormes ataúdes a paredes de roca casi verticales? ¿De verdad podían volar, como cuenta la leyenda? Es una historia que se ha transmitido durante generaciones en la zona de Sichuan. Se dice que los Bo eran hijos de los acantilados. Que dominaban el aire. Que conquistaron el cielo. Un día, un hombre envidioso de la prosperidad de este pueblo los desafió. Los retó a dominar 2 fuerzas de la naturaleza, el agua y el cielo. Para demostrar su poder, el pueblo decidió primero enterrar a sus muertos en el fondo de los lagos. Más tarde empezó a colgar los ataúdes en lo alto de los riscos. Desde allí sus antepasados se convertían en estrellas y en luna. Velaban por los vivos. Protegían la prosperidad de la comunidad para siempre. Otra tradición oral recogida en Sichuan afirma que las personas apellidadas serían descendientes lejanos de los Bo. En un documental emitido en 2008 por el canal Discovery, producido junto a la Sociedad de Exploración e Investigación de China, también se menciona esta leyenda. Durante el rodaje el equipo entrevistó a miembros de una familia en Yunnan. Lo que contaron fue sorprendente. Su relato coincidía en muchos aspectos con la historia transmitida por los ancianos de Sichuan. Hace cientos de años, la familia era rica y poderosa. Se decía entonces que si se colgaban los ataúdes en lo alto del risco y se desafiaba al viento y a la lluvia,
los descendientes disfrutarían de mayor prosperidad. Por eso mantuvieron el ritual. Sin embargo, con el tiempo muchas de aquellas cajas fueron arrancadas por las tormentas. Con los ataúdes se desvaneció también la buena fortuna. La familia entró en declive. Nunca volvió a recuperar su antiguo esplendor. Todo esto no deja de ser tradición popular. Historias adornadas y transmitidas de boca en aldeas rurales. No hay pruebas directas que las confirmen. Tampoco sabemos si guardan una relación real con el pueblo Bo y su cultura. Hace siglos, los habitantes de estas montañas solo disponían de herramientas sencillas. Hachas de piedra. Martillos toscos. Cinceles de madera. Cuerdas. Y fuerza humana. Con esos medios tan básicos lograron algo extraordinario. Lo más evidente es el enorme respeto que los Bo sentían por sus muertos. Cuidaban los rituales funerarios con el máximo detalle. Para ellos, la muerte no suponía un final. Era un paso a otro mundo. El alma continuaba con su vida diaria. Se vestía. Comía. Trabajaba. Por eso, dentro de cada ataúd se colocaban todos los objetos necesarios para la vida cotidiana. Los ajuares funerarios demuestran que el pueblo Bo tenía una agricultura muy desarrollada. Sabían criar gusanos de seda. Tejían. Producían telas de gran calidad, muy avanzadas para su época. Muchos trajes y varios modelos de ataúdes se han podido reconstruir con bastante precisión. Las técnicas artesanales que utilizaron aún perviven en algunas zonas rurales de China. Sin embargo, en más de 400 años, nadie ha sido capaz de reproducir por completo la hazaña de elevar ataúdes de más de 220 kilos hasta la parte alta de los acantilados. Entonces, ¿qué métodos utilizaron los Bo para crear estos cementerios verticales? Algunos estudiosos de la época Ming propusieron una explicación. Afirmaban que miles de años atrás, el nivel del agua al pie de las montañas era mucho más alto. Las cuevas habrían estado casi a ras de la orilla. Bastaba con cargar el ataúd en una barca, remar hasta la cueva y dejarlo dentro. A primera vista, la idea resulta razonable. En vez de escalar paredes imposibles, se aprovecharía el río. Sería un acceso más cómodo y seguro. Pero los especialistas modernos no están de acuerdo. Para cambiar el nivel del agua de forma tan drástica harían falta procesos geológicos que duran millones de años. En esta región, durante los últimos 2000 años, no se han detectado cambios de ese tipo. En las décadas de 1970 y 1980, la arqueología china llevó a cabo grandes campañas de excavación en los acantilados con ataúdes colgantes. Para llegar hasta ellos, los equipos modernos montaron enormes andamios de bambú y madera. Eran estructuras de varios niveles, pegadas a la pared, que ascendían decenas de metros. La duda era inevitable. ¿Habían utilizado algo parecido los antiguos Bo? Según los expertos, esto es muy poco probable. Incluso con herramientas modernas, cuerdas resistentes y equipos de seguridad, a las cuadrillas actuales les lleva más de 2 meses levantar un andamio completo. En una sociedad antigua sin acero, sin poleas metálicas, sin motores, el proceso habría sido muchísimo más lento. Además, las normas funerarias exigían dar sepultura al difunto con rapidez. Por eso aquella hipótesis se descartó. Tras estudiar con detalle el relieve de las zonas con ataúdes colgantes, los investigadores detectaron algo llamativo. La mayoría de los lugares de enterramiento se sitúan cerca de la parte superior de la montaña, no en la base. Eso apunta a otra posibilidad. Tal vez los antiguos no se acercaban desde abajo sino desde la cumbre. No todas las laderas son completamente verticales. En algunas zonas el terreno es más suave y permite trepar con manos y pies. Desde allí es posible descender con cuerdas hasta el punto elegido. Se podrían fijar estacas en las grietas de la roca para formar un soporte. Una vez colocada una viga resistente, se ata el ataúd y se baja poco a poco hasta encajarlo en el anclaje preparado. Sin embargo, este método solo funciona en paredes relativamente rectas. En las tumbas situadas en grandes oquedades, donde la roca sobresale hacia afuera a modo de techo, es imposible balancear un ataúd tan pesado como si fuera un columpio. En esos lugares entra en juego otro detalle. A lo largo de muchos acantilados se aprecian filas de pequeños orificios tallados en la roca. Algunos conservan aún restos de postes de madera.
No parecen soportes para ataúdes. Se asemejan más a los anclajes de una escalera. Es posible que los Bo perforaran agujeros en vertical y clavaran palos para formar una especie de escalera o pasarela. Después irían colocando tablones tramo a tramo, hasta construir un corredor colgado en la pared. Al terminar de colocar el ataúd, desmontarían toda la estructura. De ese modo impedían el acceso a los saqueadores de tumbas. Aún así, no todos los lugares con ataúdes colgantes presentan esos agujeros. Eso significa que en algunos casos tuvieron que recurrir a otros métodos. Es probable que adaptasen la técnica a las características de cada paraje. Sea cual sea el procedimiento exacto, elevar un féretro gigantesco hasta esas alturas es una prueba clara del ingenio de estas comunidades. Lo que intriga no es solo cómo lo consiguieron. También por qué. Tiene que existir una razón de fondo, ligada a su mundo espiritual. La mayoría de los chinos actuales pertenece al grupo Han. Para ellos, dejar un féretro expuesto al viento y al sol resulta inconcebible. El entierro bajo tierra es una ceremonia sagrada. Muy seria. Muy reglada. Y sin embargo, aquí los antepasados permanecen colgados en la roca. Expuestos a la lluvia. Al sol. A la erosión. China sigue siendo un país de enorme diversidad étnica. Más de 50 minorías reconocidas. 24 de ellas viven sobre todo en las montañas de Yunnan. Cada grupo tiene sus propias creencias y sus propias formas de honrar a los muertos. Para muchos Han, el lugar ideal para una tumba es una ladera suave, con buena vista hacia la aldea. Piensan que eso traerá fortuna y protección a los descendientes. Los ataúdes colgantes rompen por completo con esa lógica. No están enterrados. No están junto a los vivos. Quedan suspendidos en paredes de piedra, lejos de las casas. Especialistas en culturas de minorías étnicas chinas señalan que estos lugares tan extraños suelen tener un simbolismo muy fuerte. La montaña puede entenderse como una escalera hacia el cielo. Si los Bo creían que el alma del difunto ascendía al mundo celestial, entonces un ataúd colgante se convertía en un puente entre ambos planos. Entre la tierra y el cielo. Una puerta estrecha entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El pueblo Bo no dejó textos que expliquen por qué ni cómo llevaban a cabo estos rituales. En cambio, la tradición escrita de los Han sí conserva referencias indirectas, sobre todo de la época Min. Un ejemplo importante aparece en una obra titulada Crónica abreviada de Yunnan, en el capítulo dedicado a las costumbres. Su autor fue Lin, un político y erudito que murió en 1382. Ling escribió que al sur de la ciudad de Kuu, y al norte de una región llamada Oman, vivían gentes llamadas Tu, Liao y Man. Todas seguían la misma costumbre. Cuando un muchacho tenía entre 14 y 15 años, se le arrancaban los dos incisivos centrales. Solo entonces podía casarse. Al morir, el cuerpo se colocaba en un ataúd de madera y se colgaba en la pared de una montaña altísima. Cuanto más arriba quedara el féretro, más protección otorgaría el difunto a sus descendientes. Si el ataúd caía pronto, se interpretaba como un buen presagio. Según Liang, otro estudioso de estas prácticas, este tipo de enterramiento nació de la combinación de una necesidad práctica y una creencia religiosa. Los Bo pensaban que tras la muerte el alma emprendía un viaje hacia el cielo. Colocar el cuerpo lo más alto posible en la roca facilitaba ese viaje. Además, colgar los ataúdes mantenía a salvo el cuerpo y la tumba. Los protegía de enemigos, de saqueadores y de animales salvajes. En lugares inaccesibles, el descanso de los muertos estaba mejor resguardado. Lo que pocos saben es que la costumbre de colgar ataúdes también se ha documentado en bosques del norte de Vietnam. En la localidad de Hoi Xuan, en el distrito de Hoang Hoa, provincia de Thanh Hoa, se descubrió una gran cueva en el interior de una montaña. En su interior aparecieron numerosos ataúdes colocados a gran altura, varios cientos de metros por encima del nivel del río Luon. En la comuna de Suoi Ban, en el distrito de Moc Chau, provincia de Son La, se han registrado más de 10 abrigos rocosos. Cada uno alberga varios ataúdes colgantes. Cada lugar parece funcionar como un pequeño cementerio independiente. En Son La, la mayoría de los ataúdes está hecha con troncos ahuecados. Se apoyan en estructuras de madera o en ramas gruesas que sobresalen de la pared de roca. Algunos ancianos cuentan otra historia.
Hace cientos de años hubo disputas por la tierra entre el pueblo Sa, que vivía allí desde antiguo, y grupos de origen tailandés que acababan de llegar. No resolvieron el conflicto con armas. Lo hicieron con un reto. Ganaría quien lograse disparar una flecha más lejos y clavarla en la pared del acantilado. Los Sa usaron flechas de bronce. Los recién llegados emplearon flechas de bambú recubiertas de cera de abeja. Ganaron los recién llegados. Los Sa tuvieron que abandonar la región de Mokchau. Desde entonces se dice que los Sa eligieron las montañas altas para enterrar a sus muertos. Era la manera de proteger las tumbas de posibles profanaciones. Pero todo esto son relatos orales. Tradiciones que han pasado de generación en generación. La identidad real de quienes construyeron esos ataúdes colgantes en Vietnam sigue siendo objeto de debate. Algunos investigadores los relacionan con antiguos pueblos de lengua mon Khmer, como los Sa, los Camu o los Sinmun. Otros ven similitudes con las costumbres funerarias de los tailandeses y los Mon actuales, que también utilizaron ataúdes hechos con troncos ahuecados. Hay estudiosos que van más allá. Sostienen que este tipo de enterramiento fue un privilegio reservado a las élites. Solo los nobles podían encargar ataúdes tan elaborados y pagar a los porteadores capaces de subirlos a cumbres remotas, en parajes de gran belleza. Sin inscripciones. Sin estelas. Sin documentos oficiales. Por eso el origen exacto y las técnicas empleadas para colgar estos ataúdes siguen siendo un enigma. Aún así, la exploración de esta tradición no se ha detenido. En cada fragmento de hueso. En cada historia que cuentan los habitantes que viven al pie de estos riscos. En todos ellos pervive el recuerdo de pueblos antiguos que un día dominaron estas montañas. Ese recuerdo sigue vivo hoy.